Hola, hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de luz, como hemos estado denominándolos. Alejandra, tú que has estado en cuarta dimensión, recibes el mensaje de los humanos luz. ¿Cuál es el mensaje más impactante recibido por un humano luz que te ha podido transmitir? Por favor. Hola, buenas noches para todos. Pues yo siento que todos los mensajes entregados por los humanos no son impactantes, pero sí me impactó mucho fue la frecuencia vibracional de Yeshua y Yasira cuando nos entregó el mensaje de la autoobservación y tener esa empatía con tu hermano, de ser empático por todo el proceso de pronto que ellos llevan, que no son de manera consciente de su actuar, de su decir, sino tener como ese respeto y ser empático al momento de que tú reaccionas. Tú cómo lo observas, si lo observas con juzgamiento o lo observas con esa empatía del proceso que él está llevando o viviendo. Híjole, ¿ha sido difícil ser empático? Esa petición de los humanos luz. Pues eh, yo creo que todos hemos pasado por esa situación, ¿no? Desde antes de que conociéramos el proceso de la luz, eh, bueno, lo digo yo, eh, puede que en algún momento juzgué a mi familia o juzgué a mi amigo o juzgué a mi hermano. Ya después de estar conociendo pues el proceso de la luz, yo lo que hago es, o sea, si van a ayudar a hablar conmigo, a buscar alguna ayuda o a comentarme alguna situación, siempre lo miro de manera equilibrada, con respeto porque sé por lo que está pasando, o sea, no sé por lo que está pasando, pero sí observo que hay de pronto un dolor, un sufrimiento por esa situación que está viviendo. Entonces, es ser tú esa persona empática, de mirar a tu amigo, a la persona que está buscando una palabra de amor, de apoyo, y no como lastimarlo más por lo que te comenta. Entonces, ya con toda la información o todo ese aprendizaje que hemos recibido de la luz, tu, tu perspectiva y tu conocimiento cambia. Ya no eres esa persona que juzgaba o que criticabas, no, ya tu mente y tu cuerpo actúa de una manera diferente, con amor, con respeto, tanto para la humanidad como con los animalitos, con lo que te rodea. Muchas gracias. Alejandra, para los que no te conocen, por favor, una breve presentación. Claro que sí. Mi nombre es Alejandra Ortega. eh, Soy abogada, vivo en Colombia. Actualmente estoy radicada en la ciudad de Bogotá. Y en este momento, pues, soy asistente de Jaime Caicedo, eh, feliz del proceso que estoy realizando. Ha sido, o sea, yo creo que te digo, ha sido como el regalo que llegó a mi vida de poder decir, quiero ayudar a la humanidad y quiero ayudarme a mí misma, quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar a las personas, de poderles transmitir un apoyo, una solución por tantas cosas que están pasando o que están viviendo. O sea, lo Cierto. más gratificante para mí es poder ayudar. Eso es como el regalo o la satisfacción que me llena de poder ayudar a la humanidad. Claro. Y precisamente hablando de Jaime, se encuentra con nosotros. Amigo, por favor, unas palabras para los que nos escuchan. Bueno, muy bien. Bueno, mi nombre es Jaime Caicedo, terapeuta en hipnosis interdimensional. Eh, Vivo en Colombia, en la ciudad de Medellín. Bueno, mi experiencia como terapeuta pues ha sido muy gratificante. Mi más grande deseo es poder servirle a la humanidad, siempre desde el amor, desde la paz y la armonía. Pienso que eh, es lo que uno puede ofrecerle a la humanidad, siempre hacer ese trabajo con amor que es lo más importante.
Bueno, con el trabajo con Alejandra, mi asistente, pues es un trabajo muy gratificante. También pues es de resaltar que a pesar de ser también ama de casa, abogada, pues también saca espacio para este bonito proceso de lineamiento de la luz que es tan importante. Y a pesar de eso está siempre ahí, siempre haciendo su trabajo interior, siempre ayuda, queriendo ayudar a la humanidad. Em, el trabajo, pues, de entrenamiento también fue muy satisfactorio porque, pues, de todas maneras, todos tenemos una programación, tanto pues el asistente como el terapeuta y cuando se empieza a trabajar todo eso, pues es muy bonito y gratificante ver que sí se puede hacer ese trabajo de desprogramar, pues como toda esa parte emocional que a veces, pues es lo que a veces no nos deja avanzar, que todavía falta, sí, porque pues también hacemos parte de esa humanidad caminante en este planeta, que siempre estamos tratando de buscar pues cómo salir de esa programación en la que nos han metido, pero que poco a poco pues también vamos saliendo de ella, haciendo el trabajo. Muchas gracias. Alejandra, en base a todo esto que comenta Jaime, de ser asistente, ¿nos podrías explicar para los que no saben o quizá nunca han escuchado o a lo mejor han visto alguna sesión, pero qué es ser un asistente de hipnosis interdimensional y cuánto tiempo te llevó tu preparación? Bueno, ser asistente de hipnosis interdimensional es tu poder primero trabajar en tus programaciones o engramas, porque pues si estamos en estas 3D, todo venimos con ellas, sea de esta línea de tiempo o sea de otras líneas de tiempo. Entonces, para tú poder ser un asistente, primero debes identificar todo eso que te mueve, todos esos miedos, todo ese de pronto pensamiento repetitivo, tanto de manera mental o emocional. Es tú identificar eh, esas situaciones que de pronto te molestó con tu esposo, que te molestó con tu hijo, que por qué me alteré de esta manera. Entonces, es trabajar primero en ellas para que tú puedas ingresar a cuarta, tú tienes que tener una mente muy equilibrada. Cuando tu terapeuta te induce a cuarta, tú no puedes entrar pensando, no puedes entrar con ningún miedo, con ningún temor. Tú solamente escuchas al terapeuta de manera equilibrada los comandos que te da y tú narras, empiezas a narrar todo el proceso que se está observando, la situación que te muestra, si es algún nombre, la luz te indica, si es alguna información, a ti te llega. De acuerdo. Y te llevó un año, 2 años, ¿cierto? Prepararte. El proceso de formación sí fue un año de entrenamiento fuerte, era casi todos los días que entrenábamos con Jaime, siendo honesta conmigo misma, siendo honesta con él. Es como abrir tu corazón. Con el terapeuta tú tienes que tener como esa confidencialidad de todo, de cómo estás, si te sientes triste, si pasó alguna circunstancia en tu niñez, en tu vida pasada. Entonces, es tú ser ese libro de que seas abierto a ser escuchado por tu terapeuta y el igual con uno. Y así trabajar mutuamente en la desprogramación que se debe realizar. Y por qué decidiste ser asistente? ¿Tienes o descubriste que tenías habilidades o cuál fue el motivo? Cuando yo conocí por primera vez el proceso de la luz, pues yo creo que todos iniciamos así, ¿no? Yo fui creada en una como información católica, mis padres eran católicos, pero yo desde niña me cuestionaba muchas cosas y yo creo que como muchos, como que nos sentíamos extraños en esta tierra, como que no me cuadra, como que no me siento bien, veía muchas entidades también pequeñas, muchas parálisis de sueño. Entonces, en esa búsqueda de pasar de la religión católica a información de cartas con ángeles, a información de curso de milagros,
a mucha información llegué al punto de ver de un video en el cual como que al momento de verlo, como que hizo clic y yo doy, como que si tú reconocieras que esa información es verdad, como si en tu ADN se activara esa chispita de que por aquí es. Entonces empecé a ver los videos de Alex y yo decía, wow, o sea, qué maravilloso sería poder ser asistente para poder ayudar a las demás personas. Y si tú pones, o sea, yo poner ese granito de arena de decir, puedo ser un vector o puedo ser eh, ese canal para poder ayudar a las demás personas, sería fantástico. Entonces, Alex empezó a escribir que los que querían hacer asistenta, que por favor le escribieran al asistente de él. Buscaban personas como que vivieran cerca de la misma región. Al momento de yo escribir me dijeron, no, otra oportunidad. Y después me dijeron que sí. Y ahí fue donde me presentaron a Jaime. Y empezamos todo este proceso. De acuerdo. Jaime, cuando dice Alejandra del proceso de la luz, ¿a qué se refiere? O Bueno, protocolo de la luz. el protocolo de la luz. Bueno, cuando dice el protocolo de la luz, eh, se refiere pues como al entrenamiento que se debe seguir o los parámetros y los pasos que se deben seguir para ser asistente. Bueno, quiero hacer pues como un reconocimiento a Alex Alcalá, pues quien fue quien con quien recibió el curso de terapeuta y también estuve en la escuela del séptimo nivel, que es el entrenamiento pues de asistentes. Y gracias a él también pudimos sacar adelante pues el proceso adelante de tanto el mío como terapeuta como de Alejandra como asistente. Entonces pues quiero hacer como ese reconocimiento a este gran ser como es Alex Alcalá. Gracias. Miren, estas sesiones se ha diseñado porque hay muchas preguntas hacia Alejandra, pero dando un repaso a las mismas me doy cuenta de que gran mayoría, Alejandra, tienen que ver con el tema de la cuarta dimensión. Como ya lo sabrás, la gente está... De hecho, era la pregunta que te iba a hacer al comienzo, pero para generar así más interacción, ¿qué se siente estar en cuarta dimensión? O sea, ¿qué es para alguien que ni siquiera recuerda los sueños? Como es mi caso, o sea, ¿qué es lo que se siente estar directamente en cuarta dimensión que te dice 3, 2, 1, vamos ahí? Mm, sí, primero se realiza el conteo, el terapeuta realiza el proceso de conteo y es tú entrar en profundo, o sea, ingresar profundamente y tú ves a tu cuerpo energético, o sea, es como te explico, como si tu cuerpo biológico se desplaza de tu cuerpo energético y ingresas a cuarta, perdón, ingresas a cuarta y tú puedes visualizar todo en conexión luz. Tu humano luz también está presente, el humano luz del terapeuta está presente y todos los humanos luz que se hagan el llamado para asistencia. Tú no ves la cuarta como ver en 3D. También es importante que lo tengan en cuenta, no es ver, o sea, la visión no es la misma, es diferente. Tú no ves con tus ojitos biológicos, sino ves con tus ojos energéticos. Y siempre la información de la luz te va a llegar por tus glándulas interdimensionales. Eh, es importante el proceso que se está realizando, como les decía anteriormente, tener una mente equilibrada y no tener miedo. Mientras tú mantengas tu mente equilibrada y no tengas ninguna emoción, ningún miedo, todo se va a realizar el proceso de manera correcta. La luz siempre está ahí y cuando la luz está presente, nada te puede lastimar. O sea, he visto sesiones de otros terapeutas que no siguen los protocolos y se ve como el asistente está en estado casi llorando, muy emocionado. Quiere decir que ahí que no hay un protocolo de la luz, ¿no? Que está interferida la persona. Probablemente, digo. Sí es delicado cuando se presentan emociones. No debe existir emociones. Tú puedes observar cosas fuertes, escenas fuertes, pero siempre tú eres como el observador que narra lo que estás.
mirando, observando. Si hay algún tipo de emoción, entonces hay un tipo de desequilibrio mental o incluso puede hasta haber intervención. ¿Y eso lo lograste en un año o antes o te tardó más? El proceso de desprogramación y el proceso de práctica como asistente nos llevó un año. Ya cuando recibimos, o sea, Ale siempre está presente en todas las etapas del proceso de terapeuta como asistente. Ya llega el punto en que dice, ya están listos. Y ahí empieza el proceso de práctica, de realizar procesos de liberación. Pero el proceso de autoobservación y desprogramación todavía sigue. Si uno sigue siendo autoobservador desde el punto uno hasta el día de hoy, de cualquier emoción, de cualquier pensamiento, aunque pensamientos ya no, o sea, desde que inicia el proceso ya no es de forma automática, ya te vuelves como ese observador de lo que llega a tu mente, incluso hay momentos en que no piensas nada, solo estás disfrutando del entorno, de este momento, de tu familia, de las personas con que interactúas, pero de pronto situaciones fuertes puede que todavía tu parte biológica, a mí me pasa es la parte biológica que como que siento como el dolorcito, como la molestia, entonces uno dice, ok, aquí hay que trabajar. De acuerdo. Miren, tenemos muy poco tiempo ya que sabemos que acaban de salir de una sesión. Es cansado hacer esto. Entonces, si me permites, te voy a bombardear con todas las preguntas. Tienen que ver con lo mismo básicamente, Mm, pero para que no quede ninguna en el tintero y salgamos tranquilos y con toda la información. La pregunta, hay muchas. Dice, ¿qué haces para no conectar con las entidades en tu día a día? La leo tal Bueno, cual, ¿eh? Porque luego yo ok, lo hubiera formulado de otra forma. y listo. Bueno, desde que me levanto, ejemplo, si yo observo desde que me levanto, si tuve algún tipo de sueño, si no tuve algún tipo de sueño que recuerde, lo que hago es realizar respiración y de una vez hago la limpieza psíquica en la mañana. Eh, Hago mi día a día, puede que mis hijos, uno como mamá, puede que los hijos lo muevan a uno, ¿no? Lo muevan a uno, pero uno siempre como, ok, respira, control y me centro en el aquí y dejo pasar. Entonces es eso, es tú estar presente en cada momento, en cada rutina que hagas, en cada, si, si estás realizando el desayuno, estar en este momento realizando tu desayuno para ti, para tu familia. Si de pronto tu hijo te dice algo, ok, me dijo algo, se enojó él por algo, yo tener ese control de no dejarme enganchar a ese tipo de situaciones. Si tu esposo te dijo algo, ok, tranquilo, mi amor, no hay problema. Uno es no dejarse enganchar, sino estar de manera equilibrada a cualquier circunstancia externa que de pronto te vaya a generar caos. Cuando en la noche antes de acostarme, sí hago una revisión desde lo que ocurrió en la mañana hasta en la noche, porque somos seres humanos y puede que haya existido algún tipo de emoción o algún tipo de pensamiento. Entonces, procedo a realizar la limpieza psíquica y me acuesto, y así para no poder soñar. En la mañana también a veces leo, me gusta leer mucho El poder de la hora en el día, si tengo un ratico, a escuchar algún tipo de audio, alguna información que también como que me nutra, ¿sí? Y me gusta leer muchísimo, me encanta leer. Entonces, eso también realizo. Excelente. Esa era una pregunta de qué pasa en tu día a día, pero la siguiente pregunta dice, ¿qué haces para no conectar con entidades estando en sesión y en la cuarta dimensión? Es importante cuando estés en cuarta dimensión, como lo explicaba anteriormente, no sentir ningún tipo de miedo o emoción, porque si se genera algún tipo de miedo o emoción, eh, ahí puedes ser identificado. O ejemplo, si estás llamando eh, acción de alfa o manipulación de alfa o y estás con miedo, puede que no lleguen ellos, sino lleguen entidades. Entonces debe ser uno muy cuidadoso en ese sentido.
De acuerdo. Y cómo, hablando del humano luz, ¿cómo ves y cómo se siente un humano luz? Mm. Los humanos luz son frecuencia vibracional. Ejemplo, mi humano luz, su frecuencia vibracional es diferente a la de Jaime, es diferente a la frecuencia vibracional de cada uno de los que están en conexión luz, o de humano luz de Alfa, humano luz Enki, humano luz médico Saturno, y los humanos luz que llegan de apoyo. Su frecuencia vibracional es distinta. Humano luz, el humano luz es luz totalmente. Eh, es la silueta, es como decirle tu silueta biológica, pero es o sea, tu silueta energética, pero es todo luz, se observa. Y su frecuencia, cuando tú estás cerca a un humano luz, su frecuencia es de tranquilidad, es de calma, es una energía que te da, o sea, es de amor, es como si fuera inexplicable, pero tú te sientes tan tranquilo, tan equilibradamente. Y esa es la frecuencia de ellos, es de amor, es de transmitir paz, es de transmitir plenitud. Cuando tú estás en cuarta, cuando lo estás realizando el proceso de verificación, es lo que transmiten ellos. O sea, tú podrías identificar la frecuencia vibracional de un humano luz, por ejemplo, de los que están conectados aquí, o sería únicamente en un proceso de con un vector. No, no, por ejemplo, cuando yo hablo mucho con Jaime, muchas veces hablamos por teléfono y yo puedo sentir la frecuencia vibracional de la ICOMI o el sentir la frecuencia vibracional de Mildele. Sí se siente. O cuando yo estoy con mi esposo o mis hijos, estamos hablando, estamos riendo, o solo los abrazo, yo puedo sentir la frecuencia vibracional de sus humanos luz. Ok. ¿Y alguna vez mencionaste cuando viste un humano luz que era de alta vibración? ¿A qué te referías? Su frecuencia vibracional, como les decía, es diferente. Por ejemplo, la frecuencia vibracional de humanos luz de alfa es fuerte. Hay humanos luz que su frecuencia vibracional es fuerte. Más que todo también las que son humanoides, humanos luz humanoides. O sea, no quiere decir que uno sea mejor que el otro porque todos los humanos lo son iguales, pero su frecuencia vibracional es diferente y un humano luz que está realizando su proceso, su parte biológica. Yo, Alejandra Ortega, estoy realizando mi proceso interior, mi autoobservación, toda la información que hemos recibido para esta desprogramación, desaprendizaje, volver a desprogramar, estar en equilibrio, en calma. Entonces, esa frecuencia vibracional, cuando tú realizas el trabajo interior, cuando estás en el aquí, en el ahora, cuando estás transmitiendo amor, esa frecuencia vibracional ayuda a que tu mano luz sea más fuerte, esa frecuencia vibracional que genera a ellos, que ellos generan. Tú eres el mismo que se encarga que esa frecuencia vibracional de tu mano luz sea más potente, por explicarlo, por darlo a entender. De Porque acuerdo. si tú Y estás la, generando qué pena, adelante, adelante. por, porque si tú estás generando energía endoplasmática, ellos llegan a un punto en que están limpian y limpian esa energía endoplasmática, pero llega a un punto en que se desgastan. Entonces ahí es donde empieza el proceso de rastreo, el proceso de identificación y te lo extrae. De acuerdo. La pregunta que sigue tiene que ver con el humano luz, cómo lo ves y sientes, pero el humano luz dice, me imagino, humano luz original, me imagino, dice en su planeta origen, me imagino que se refiere al humanoide, ¿no? ¿Cómo lo ¿Cómo se? ves y cómo lo sientes? ¿Cómo se siente un... Lo voy a leer tal cual. ¿Cómo ves y sientes a un humano luz original en su planeta origen? Ok. Cuando realizamos la investigación de mi humano luz en mi planeta origen, eh, o sea, son humanoides con su frecuencia vibracional alta, con, con ese amor y con ese equilibrio, o sea, son conscientes y sí se siente su frecuencia vibracional. O sea, son humanoides biológicos fusionados con su cuerpo energético y fusionados con su mano luz
Entonces se transmite esa energía fuerte. En este planeta 3D, pues como estamos en un planeta denso, eh, la frecuencia no es la misma. La frecuencia no es la misma. Sí puedo sentir la frecuencia vibracional del ICOM, ahí en conexión luz, pero no se va a sentir la misma frecuencia cuando un humanoide en conexión con su cuerpo energético y biológico y que su planeta no es así tan pesado como esta 3D. Es un planeta con menos densidad, con la humanidad o los humanoides con más conciencia. Entonces sí se siente la diferencia. Francisco, yo quisiera Sí, acotar adelante, Jaime. algo ahí. Bueno, no es humano luz original, sino humano original, Ujú. que también pues sí, eh, bueno, cuando está en el proceso y termina el proceso de terapeuta y asistente, Alex pues nos conecta con el humano original, que es esa frecuencia pues que se trae toda la información de ese humanoide y se ensambla con la del aspecto físico 3D. Y Perfecto, Exacto, así es. mm, Ujú, sí. perfecto. Voy a cerrar la pregunta de la persona que, bueno, no puso su nombre, por el tema de que no están relacionadas unas preguntas con otras y luego como que volvemos a empezar, pero para cerrar con este apartado, te pregunta la misma persona cómo ha cambiado tu vida en todos los ámbitos a raíz que decidiste ser asistente. Y sí ha habido un cambio bastante, diría yo, 360 grados, porque mi cambio primordial fue estar yo tranquila, no estar intervenida, no tener dificultades con mi familia. Sí puede que se presenten algún tipo de situaciones, pero son situaciones manejables que pueden presentar, pero tu entorno cambia, tú cambias, tu manera de pensar, tu perspectiva de ver la vida, de ver a tu familia, de ver a la humanidad, ser más empática, valorar cada momento, cada instante. Eh, Al principio dije, cuando primero escuché este proceso de la luz, yo dije, "Ay, como que ay, quisiera irme ya y que alguien me haga la sesión y me vaya, como irme ya listo para quinta." Pero yo dije, no, hay algo de mí decía, debo realizar una labor o un trabajo que me impacte primero a mí, impacte a mis hijos y después a la humanidad y poder ayudar y que quede esa información o ese registro de que el proceso de la luz es real, el proceso de la luz es verdad. Sí, claro. Y es que al final, si te separas de las entidades que gobiernan este mundo, pues te das cuenta que hay un camino que únicamente depende de la luz, ¿cierto? Sin, sin nada externo. Otra persona pregunta, ¿qué percibes? Creo que ya lo respondiste, te la voy a juntar con la segunda. ¿Qué percibes cuando estás en cuarta y por qué cambia la voz cuando conectas con una entidad? Mm, bueno, en cuarta se percibe todo, se percibe, ejemplo, cuando tú vas a verificar en la casa de algún paciente, tú puedes percibir todo, percibir cómo, qué tipo de dispositivos se encuentran ahí, qué tipo de entidades, si hay naves, no hay naves, cómo tienen a ese aspecto físico, qué dispositivos hay en su cuerpo energético. eh, Tú percibes absolutamente todo. Es como si tus sentidos se ampliaran, se aumentaran y tú puedas visualizar todo, todo en cuarta. Eh, ¿Qué me decías la otra pregunta? Qué pena, Francisco, se me olvidó. Que Sí, era sí, como punto. era del cambio de voz, cuando conectas. Mm, sí, el cambio de voz cuando ellos ingresan a el cuerpo biológico, pues hablan es ellos. O sea, yo no estoy ahí,
como te explico, es como si estuviera presente observando, pero los que hablan son ellos. Y ahí está la luz presente, pendiente de todo el proceso. Eh, Ellos no pueden lastimarte, ellos no pueden, si desean, muchas veces engañan a dar mala información, entonces la luz lo que hace es como ajustarlos para que no puedan mentir. Eh, Quedan como sumisos a lo que el terapeuta les diga. Y como todo está neutralizado y controlado por la luz, entonces no hay riesgo. Y es eso, tú no sentir miedo de que al momento de hacer ese cambio, que de pronto no genere ningún tipo de miedo. Siempre debe existir ese equilibrio para que no haya un riesgo. O sea, en el tema del protocolo de la luz, tanto el terapeuta como el asistente lo conocen, pero obviamente este protocolo fue creado y entregado a Alex. Es decir, la luz conoce el Mm. protocolo y si algo por casualidad se le pasa al terapeuta, ¿la luz interviene o cómo sería? La luz siempre está atenta a todo el proceso. Cuando se les trae la información a las entidades, la luz tiene toda la información. Si de pronto al terapeuta se le olvida alguna información, ni de Leila y Combio, noción de alfa o Enki dicen, recuerda esto, por favor. Pero ellos están pendientes de todo el proceso que se realice. Eh, y uno también, pues como al terapeuta, está también pendiente a todo el comando y que se ejecute de manera correcta, se hace todo el proceso de verificación, verificando que realmente sea la entidad original, por no decir lo que sea copia, porque ellos crean muchas copias para que no sean atrapados, que lo que se está visualizando no es ningún tipo de proyección, sino que realmente es lo que se está observando. De acuerdo. Y pregunta, ¿cómo distingues entre imaginación y mensaje? No, Imagi- imaginación no se presenta porque yo ahí no tengo mi mente consciente activa. Entonces, toda la información que llega o todo lo que estoy observando es real. Yo no ahí entro a cuestionar, ¿será que lo que estoy viendo sí es? ¿Será que no? Entonces ahí estás trabajando tu mente. Eh, no, bueno, no recuerdo, creo que es mente consciente, sí. sí, Entonces, tú ahí ingresas y tú lo único que estás es atenta, tus cinco sentidos atentos y escuchando el comando que te da tu terapeuta y la información que te da la luz y lo que estás observando. Tu mano luz también está ahí atento. Todo es en conexión. La información de la luz siempre yo la recibo cuando es información desde mis glándulas interdimensionales. Cuando necesito observar algo, lo estoy observando. Si hay nombres de pronto de entidades o jerarquías que son muy difíciles, entonces se hace la proyección de las palabras para que yo pueda deletrearlas. de acuerdo. ¿Hay cosas que no debes responder o hay limitantes? Es la siguiente pregunta. Sí, sí hay. Cuando se presentan escenas fuertes, entonces uno trata como de buscar las palabras como correctas o adecuadas para que no sean tan impactantes. Eh, en ese tipo de situaciones, sí. Eh, o sea, no transmito toda la información o toda la escena completa que se realiza, sino se trata como de, de entregar la información de manera más sutil cuando son escenas fuertes o situaciones que se están observando fuertes. De cada 10 sesiones, en cuántas aparecen escenas fuertes? Mm, de cada 10 sesiones, En todas. No. pues sí, sí, yo creo que sí, en todas se presenta. Claro, Ujú. exceptuando las entidades, haciéndolas a un lado porque pues Ah, sí, vas tras porque ellas, pues pero me horribles sí refiero a son. situaciones, sí, me refiero a situaciones en donde la persona dice que en una vida pasada estaba haciendo algo inenarrable, ese tipo de Ujú. situaciones.
Sí, sí, sí. Ejemplo, hay, creo que por una sola vez que presenciamos una situación fuerte donde en línea de tiempo sacrificaban a niños. Entonces, ese tipo de situaciones, ahí tú tienes que estar siempre, bueno, todas con ese equilibrio emocional, mental, y se narra solo o sea, se trata de no narrar todo el suceso tal como tal, sino visualizarlo y narrarlo de manera general, si Claro, me hago además entender. nuestra mente en automático ya hace toda se imagina todo, ¿no? La pregunta siguiente dice, ¿la claridad de las respuestas que recibes, de qué depende? La claridad de las respuestas es, primero, pues, como les decía, es equilibrio mental, conexión mental, y tú solamente recibes la información. Cuando es información del humano luz del paciente, información de Sion de alfa del paciente, tú recibes esa información y lo que haces es transmitir, es tú dejar fluir, dejarte llevar por ese proceso que tú recibes y transmites. Es como si fluyeras tú, no dejarte como cuestionar o cuestionar lo que te llega a la mente o la información que te están indicando que estás recibiendo. De acuerdo. Y la última pregunta en este apartado de de esta serie de preguntas de esta persona dice, estando en cuarta dimensión, ¿algún desencarnado ha querido conectar en alguna sesión? No, cuando se presentan de ser desencarnados es porque en la casa del paciente puede que hayan. Entonces, están ahí los desencarnados, implantados, y se realiza el proceso de liberación y se liberan ellos también para que conecten con su humano luz, se haga el proceso de fusión. Pero de que algún desencarnado me contacte a mí alguna información, no. O si el desencarnado es familiar del paciente, después de realizar el proceso de conexión, si él desea dejarle un mensaje a la paciente, si se hace, se transmite el mensaje, pero ya cuando se haga todo el proceso de liberación y se haga la fusión. Y luego, siempre y cuando sea liberado en ese momento, ¿no? Porque no puedes Ujú. interactuar con alguien Exacto. ya que no, Sí, los ¿cómo sería? Que no está, ¿verdad? desencarnados. Sí, los desencarnados pues los densifican, los implantan, entonces sí, no podemos llegar a interactuar con ellos. No, el vector de entrada siempre va a ser la paciente o el paciente. Relacionado con esa pregunta, preguntan, ¿qué se siente después o durante una sesión intercambiar tu cuerpo en una entidad? Creo que ya lo respondiste, pero no sé si quieras agregar algo. Sí, siempre cuando se realiza el proceso de intercambio, como esas entidades, a pesar de que la luz las densifica, las drena de esa energía oscura, de materia oscura y de esa densidad, pues tu cuerpo queda, pues no al punto de débil, sino que tu energía como que baja un poco. Entonces, por eso siempre cuando hay proceso de intercambio y son en entidades muy densas, la luz te encarga de repotencializar. Pero no es que te sientas mal, es como si tú sintieras la densidad cuando tú sientes como que esta energía como que es pesada, como que es densa, es así. Entonces los humanos los te encargan de repotencializar. De acuerdo. Relacionado con esa pregunta, pero formulada de otra forma, dice, cuando el asistente termina la sesión, ¿cómo le haces para mantenerte sin daños o repercusiones psicológicas y cómo logras controlarlo? En la mayoría de las sesiones, muy poco, o sea, no es que yo recuerde totalmente del proceso que se ha realizado, de toda la información. Sí recuerdo algunos fragmentos y hay otros pues que no, o sea, no recuerdo totalmente desde el inicio hasta el fin. Sé de todo el proceso que se realizó, pero por ejemplo,
intercambios, cuando se realiza el proceso de intercambios con las entidades, termina la sesión. No recuerdo la información que esa entidad le transmitió al terapeuta. Eh, Cuando termino la sesión, la termino mi cuerpo biológico bien, o sea, estoy bien. Y es sentir toda esa satisfacción de poder ver a tu paciente o al paciente que ya está en conexión luz. Se le cambia su carita, su energía y de decir, por fin, o sea, como si ellos se sintieran más livianos. Es Sí, eso. Cada sesión para mí es, cuando termino el proceso, es esa satisfacción de poder ayudar, de que se liberaron humanos luz y que se pudo tratar los puntos que ellos solicitaban ayuda. de acuerdo. Quiere Pero decir no, que vuelves a no, revisar. qué No, pena, no, adelante. pero no entro como a cuestionar o a indagar o volver a recordar, como que es como ese respeto de que no entro como, ¿cómo te explico? Como volver a indagar sobre esa sesión. Eh, esa información es transmitida al paciente, ya si es información de la luz, qué pena, ya si es información de la luz, porque los humanos luz en cada sesión siempre dejan un mensaje. Este, sí me gusta volver a escuchar la información de los humanos luz, porque esa información uno la aplica. Si es para la humanidad la información, uno la puede aplicar, esa información que ellos dejan. Gracias. Fíjate que estando aquí revisando en la sesión pasada, Judith y Jaime respondieron a esta pregunta y faltaba que pasártela a ti. Dice, para la asistente, si nos puede dar un consejo de cómo trabajar el mundo emocional, las emociones, el miedo, sobre todo cuando está en 4D, y si después de la sesión se hace limpieza psíquica o algún procedimiento para lo que se ve en la 4D no le afecte. Mm, Pues el proceso de la limpieza psíquica sí la hago todos los días. Si es posible, las mañanas no todos los días, siempre. Más que todo es cuando de pronto se genera algún tipo de recuerdo, pero no son recuerdos fuertes que me muevan, sino que digo, voy a hacer la limpieza psíquica y la realizo en las mañanas, cuando de pronto que recuerdo que estaba con algunas personas, pero hasta ahí. No sé si de pronto se generó alguna emoción, y ahí realizo la limpieza psíquica. En la noche sí, súper importante. Yo no me acuesto sin hacer la limpieza psíquica. Es como una tareita obligatoria que debo realizar siempre. Para mantener la autoobservación es eso, es tú estar aquí presente, independientemente de cualquier situación o caos que te genere el exterior, es tú estar respirando, estar tranquila. Si ves que no puedes controlar esa emoción o esa sensación, entonces es poder tocarte, como decía la doctora Judy, alguna palabrita. Cuando yo veo que de pronto la mente, aunque ya no me pasa, anteriormente me pasaba que llegaban pensamientos automáticos, yo decía gracias por participar. Al principio era cada rato, gracias por participar, gracias. O sea, porque mi mente estaba en un proceso de desprogramación y lo repetía muchísimo, pero ya después no. Ya es como si tu mente no pensara, o si iba a llegar un pensamiento, decía, ¿cuál es el siguiente pensamiento que me viene? Y me quedaba observando y no llegaba absolutamente nada. Es tú estar aquí, observar mi cuerpo, sentir mi cuerpo, mi respiración. Me gusta sentir mucho mi respiración, incluso cuando estoy en silencio puedo sentir los latidos de mi corazón y es estar tú en equilibrio. Cuando mis hijos me hablan, observarlos, mirarlo a los ojos, escucharlo bien, qué es lo que me quieren transmitir, igual mi esposo, mi familia, es disfrutar cada instante de tu vida, eh, olvidarte de las situaciones de pronto del pasado. Muchas veces los pensamientos que llegan a nuestra mente son situaciones que de pronto ya pasaron,
y que nos están cada rato como atormentando, pensando que por qué no fue así, que por qué pudo ser diferente, es soltar eso. Cada instante es un día a día, un momento. Cada minuto que pasa ya es pasado, entonces es como centrarte tú en el aquí y en el ahora. Sé que para muchos es difícil, pero no es difícil. Yo les digo que no es difícil, porque todos empezamos desde un inicio, desde tanta desprogramación y todos tienen la capacidad y el potencial para poder hacerlos. Y ya llegar el momento en decir, estoy tranquila, ya no me atormenta nada, ya no me afecta lo que ocurra en el exterior. O sea, recomiendas que todos sigamos una dinámica mental, ¿no? De autocontrol, ¿cierto? Sí, es tú ser sincero contigo mismo de qué pensamientos me están llegando, por qué me llegan pensamientos tan repetitivos, eh, qué generan ese tipo de pensamientos o qué genera ese tipo de emociones. Eh, si me gritaron, observar si me llegó algún pensamiento o mi cuerpo reaccionó a ese grito o decir, no, estoy bien, estoy tranquila. Si en ese momento me generó alguna emoción, observo, bueno, me generó molestia. Si en ese momento no puedo hacer la desprogramación, entonces la anoto o la tengo presente para en la noche realizar realizar la limpieza psíquica y observar la escena que viví en ese momento para en la noche poder desprogramarla o cambiarla. Decir, no, la persona no me estaba gritando, sino me estaba felicitando o me estaba invitando a cenar. Es cambiar tú esa escena que te generó molestia por una escena positiva. Eso sería la limpieza psíquica. Sí, ¿Y exacto. cuándo sientes que ya se limpió? Siempre el proceso de limpieza psíquica lo hago con mi humano luz. Yo primero realizo el proceso de relajación y empiezo con el conteo y le digo, mi ley, vamos a hacer la limpieza psíquica y empiezo a recopilar todas las eventualidades que se realizaron en el día. Identifico esa emoción, esa situación. Llegamos a ese punto donde me estaban gritando y me generó molestia. Y después le digo, mi ley, vamos a desprogramar esa emoción. Y cambio la escena a que me estaban invitando a salir o invitando a viajar y sentir esa emoción de alegría, de gratitud, de que me siento bien y esa información que quede guardada en mi registro subconsciente. El consciente pasa al subconsciente, inconsciente y se hace la expansión. Y empiezo el proceso de relajación y ya queda desprogramada de la psique. De acuerdo. Nuestra amiga Margarita Salat nos hace una pregunta que en realidad son varias dentro de una. Te la voy a hacer según tal cual la escribió. Dice, según lo que has visto en las intervenciones y revisiones, los routers, o sea, las antenas de internet en las casas, causan disrupciones y o vibraciones en las paredes, muebles y personas que ahí habitan. Cuando la paciente está intervenida por entidades, perdón, la mayoría de los dispositivos en casa, sí, o sea, de los objetos en casa están intervenidos por estas entidades. El Internet también, dispositivos, ellos intervienen totalmente todo para tener ese control eh, con el paciente. De Muchas veces en acuerdo. las sesiones se presentan, algunas veces de pronto se presentan algún tipo de distorsión, entonces lo que se hace es el proceso de asistencia a la luz para que haya más nitidez. Y otras veces sí es por temas externos, no quiere decir que sea por intervención. De acuerdo. Y también pregunta si estas instalaciones afectan al cuerpo físico y al humano luz. Pues todo lo que tenga intervención por estas entidades sí tiene que tener alguna afectación a las personas. Eh, Muchos de los dispositivos que son instalados en las casas de los pacientes es para generar molestias, densificar el ambiente, densificar a los mismos aspectos energéticos
y que no sientas esa armonía y esa calma y tranquilidad en tu hogar, sino que sientas molestias, pesadez, cansancio y se sienta esta densidad. De acuerdo. Aquí pregunta si esto permite la implantación o que se vuelvan a abrir portales, pero pues bueno, ¿qué responderías? ¿Es sobre la misma pregunta anterior o? Sí, sí, de los aparatos y todo eso. Pues Pues es portales, que solo cuando hay una interferencia, ¿no? Es cuando ya, sí, los portales en casas, si la persona está intervenida, van a existir. Portales siempre, pues cuando se realiza el proceso de investigación, siempre hay portales de ingreso y portales de salida. Entonces, como estas entidades, pues manejan todo tipo de tecnología, entonces realizan todo tipo de intervención y más cuando quieren controlar totalmente al cuerpo biológico, al aspecto energético, entonces intervienen todo, todo. Eh, Intervienen vehículos, computadores, camas, animalitos, los animalitos también los intervienen, les ponen dispositivos, tienen animalitos en casa. Entonces hay un control fuerte cuando los pacientes están intervenidos. pero cuando te refieres que intervienen también vehículos, ¿hablamos de la parte física o es la parte energética? Eh, hay Cuando yo entro a cuarto y a veces se realiza el proceso de verificación del vehículo, yo puedo observar los dispositivos en los vehículos. En 3D no se ven, pero cuando ingresas a cuarta sí puedes observar. De acuerdo. La pregunta que le habíamos hecho a Jaime y a Judith no era esa que te dije. De hecho, Ok. él no la respondió. No sé si quiera de una vez. Está muy callado, lo voy a preguntar a él. Aunque era dirigida a Alejandra, decía Jaime, si nos puedes dar un consejo de cómo trabajar el mundo emocional, las emociones, el miedo, sobre todo cuando estás en 4D. Bueno, tú eres el terapeuta. Y si después de la sesión te haces limpieza psíquica o algún procedimiento para que lo que se ve en la sesión, pues no te afecte. Estás en mute. Sí, bueno, para mantenerme en equilibrio emocional, pues tiene que haber muy buena autoobservación, lo más importante. Y eso pues no quiere decir de que de pronto hayan cosas que de pronto no lo traten de desequilibrar, porque pues somos humanos y, y esa parte emocional es parte de nosotros, ¿cierto? Pero sí es como darle equilibrio. Si entras en un poco de desequilibrio, pues cuando tú haces la autoobservación, pues de una estás viendo que te está desequilibrando, ¿cierto? En el momento que usted ve que te desequilibra, pues eso se elimina, porque te das cuenta de que no es real. Pero ahí sí es estar muy atento con todo con lo que te está llegando qué pensamientos están llegando. Igualmente, pues la parte corporal uno se da cuenta también con la parte sensoria, estar siempre anclado en el aquí y el ahora, autoobservándose lo que son los sentidos, pues eso te mantiene más anclado en el aquí. Y a ver, ¿qué De más acuerdo. suelo? Ah, bueno, ¿qué hago después de las sesiones para, a ver, a veces como no tengo tiempo, pues eh, porque mantengo pues mucho trabajo, también trabajo en una empresa fuera de ser terapeuta, pues entonces a veces no da espacio. Pero sí en la noche sí hago todo el proceso de lo que es la limpieza psíquica, que es primordial, eso no debe faltar todos los días. También autohipnosis, también tengo pues grabaciones de autohipnosis para mejorar en ciertas cosas, porque pues hay cosas que todavía no se han, engramas que todavía no se han podido eliminar del todo, pero que se debe seguir haciendo ese trabajo hasta eliminarlas. También la limpieza que se hace o cuando pasamos
a séptima dimensión, pues también cuando se está haciendo una sesión, pues eso también lo médico humano luz médico Saturno, pues también nos hace como esa limpieza y esa protección, esa repotencialización que también es muy indispensable. Y sí, más que todo, pues hacer como todos los días trabajo interior, no faltar, porque realmente yo pienso que eso es lo más importante para mantenerse en conexión. De acuerdo, muchas gracias. La pregunta que sí les hicimos anteriormente y que va para Alejandra es, ¿qué tema te enganchó a esto de las sesiones interdimensionales? Mm, ¿Qué tema me enganchó? Pues yo siempre preguntaba, eh, pues yo misma me decía, ¿será que yo tengo la capacidad de poder ingresar a cuarta y no sentir algún miedo o temor? Porque yo veía las sesiones y yo veía al asistente de una manera como tan neutral, sin ningún tipo de emociones ni equilibrio. Y porque yo desde chiquita las veía, entonces yo decía, ¿será que soy capaz de estando allá no generar ningún tipo de emociones o ningún tipo de control? Entonces ahí comprendí que todo es un proceso, que todo debe realizarse como los protocolos y la técnica de entrenamiento de un asistente y terapeuta, porque en cuarta no se puede ingresar con miedo, no se puede ingresar cuestionando. eh, es eso, es tú tener ese equilibrio tanto del terapeuta como del asistente de poder solo narrar y transmitir la información que te está llegando o que te están mostrando. Pero lo más gratificante para mí es eso, es poder ayudar a los demás, es poder eh, ayudar a las demás personas. eh, y yo creo que todos tenemos como en nuestro ADN como esa chispita de que, de la luz, de que esto es real, que este es el camino. Yo cuando te dije que me hizo clic, y una vez como si toda esa información que fue instaurada, porque para mí fue fácil desarrollar toda la información del Dios, de todas las creencias que me fue transmitidas para mis padres, y decir, ok, esto aquí es, por aquí es y empezar todo el proceso es tú darte cuenta y conocerte a ti mismo, qué es lo que yo debo trabajar, qué es lo que yo debo desprogramar, qué es lo que me sigue moviendo, cómo es mi relación con mi entorno, con mi pareja, con mis familiares, con mis padres, muchas acciones que de pronto nosotros ejecutamos en algún momento no éramos nosotros, entonces es tener esa empatía de que cuando se presentaron ese tipo de situaciones incómodas, no eras tú no eras consciente, porque cuando la humanidad es consciente de su actuar, de su decir, de su pensar, todo es diferente. Ahí empieza a surgir la armonía con tu esposo, eh, cambia totalmente la actitud de tu esposo, cambia totalmente la actitud de tus hijos. Tú ya no respondes de manera reactiva, sino amorosa. Tu entorno cambia, todo fluye de la mejor manera. Excelente. Vamos a hacer una última pregunta. Nuestros invitados han tenido un día ajetreado. Y después de esta pregunta, si alguien de la sala tiene alguna que quiera hacerle con toda confianza para finalizar y cerrar la sesión. Y ahorita precisamente que hablabas sobre, tú eres asistente, ¿qué consejo no solicitado, como se dice en marketing, consejo no solicitado le darías a otros asistentes que no siguen protocolos, que no siguen técnicas? Es decir, que únicamente se meten a cuarta dimensión, se meten a hipnosis y no tienen, o sea, una técnica, digamos, de seguridad, protocolos establecidos de verificación en donde pues te asegures que tú estás segura, que el terapeuta y el paciente están seguros, etcétera. Consejo no solicitado para otros asistentes, por favor. Eh, yo lo que les digo es ser honestos con ustedes mismos, porque es una responsabilidad. Para mí es una responsabilidad, primero conmigo misma, con el terapeuta, porque es un riesgo. Si tú no tienes este equilibrio mental y emocional
al ingresar a cuarta te estás poniendo en riesgo a ti, estás poniendo en riesgo al paciente y lo primordial, digo terapeuta, asistente y al paciente. Es tú observarte, decir, wow, ingresé a cuarta y me generó un tipo de pensamiento o me generó un tipo de emoción, porque es el respeto hacia el paciente de que la información sea entregada primero correctamente, de que el protocolo se haga de acuerdo a los procesos que la luz entregó. Entonces, es eso, ser, es ser tú consciente o honesto contigo mismo de que si me ha generado algún tipo de emoción estando en cuarta para que puedas trabajar en ello y tener esa empatía con tu terapeuta de ser honesto, decir sí, se generó algún tipo de emoción, sí se generó algún tipo de reacción. Entonces, parar el trabajo, realizar el trabajo interior para que así puedan continuar y ahí sí poder atender a los pacientes de manera adecuada, correcta y responsable. De acuerdo. Jaime, ¿algo que quieras agregar sobre esta última parte del tema de personas que no tienen, pues, una escuela, digamos, en este sentido? Sí, yo pienso que la información entregada por la luz del lineamiento, bueno, ahora la redundancia de la luz, pues fue muy completo cuando se lo entregó a Alex Alcalá. Pienso que los que hemos estudiado con Alex como terapeutas y asistentes, pues hay un método que es muy seguro para que la persona, el paciente, sienta plena seguridad. Y es la verificación si realmente están en conexión luz, de tanto el terapeuta como el asistente, que yo pues no he visto en ningún otro proceso que esto se haga. Entonces eso hace que sea un proceso muy seguro y muy enriquecedor, pues como también para la persona que se va a hacer una sesión. Entonces, pues eso es algo muy seguro y de resaltar, pues como todo el proceso, como lo entregó la luz a Alex y a los que hemos estado, pues como en este proceso de terapeutas. De acuerdo. Sí, cabe resaltar ese tema, ¿no? Que se corren riesgos y entonces hay que saber ser consciente de esos riesgos. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala? ¿Alguien que quiera preguntar algo también por el chat? Y si no, consejos finales, Alejandra y Jaime. Jaime, por favor. Bueno, consejos para quienes nos escuchan. Bueno, este proceso no de la luz, del lineamiento de la luz, no es una invención pues del terapeuta al asistente, porque pues si pueden ver, todos los procesos son diferentes. Si usted ve una sesión, pues son cosas diferentes. Entonces, es tener la certeza de que no es una mentira este proceso, es real. Porque si ustedes se ponen a ver en YouTube, pueden encontrar todas estas entidades de las que nosotros que podemos hablar en las sesiones. Todo lo que es la parte ovni, todo eso existe. Muchas personas los ven, muchas personas ven las entidades. Entonces no es algo que sea una invención tanto del asistente como el terapeuta. Es algo que se ha visto. Entonces no es algo que sea mentiroso. Es un proceso que es real. Este proceso de la luz es real. Alejandra que entra a cuarta dimensión. Nosotros que también podemos ver esa parte, pues nos damos cuenta de que no se le miente a la gente. Es algo que realmente existe, este proceso de la luz. Gracias. Y unas palabras de cierre, querida Alejandra, y muchas gracias por tu gran participación. Con mucho gusto. Pues unas palabras, tener certeza absoluta de su conexión y luz. Y si todavía no la han realizado, sigan realizando su trabajo interior
Y si en su corazón está como ese llamado o esa chispita de decir, me encantaría ser asistente o me encantaría ser terapeuta, y es lo que más les nace del corazón para ayudar a la humanidad, lo pueden hacer, eh, lo pueden realizar. Es un aprendizaje largo, pero no es un aprendizaje imposible. Es antes un aprendizaje eh, que te va, que te va a favorecer a ti como persona y de conocerte, darte la oportunidad de conocerte a ti misma, eh, para poder, pues, saber en qué debo trabajar, en qué debo mejorar, en qué debo desprogramar, en qué debo programar. Y todo ese trabajo interior que realices en ti mismo va a impactar a tu entorno, a tu familia, a tu hogar, a tus amigos. Y lo más gratificante es poder ayudar a la humanidad. Excelente. Muchas gracias. Pues coincido con Alejandra, con Jaime, con cada uno de ustedes. Realmente nosotros necesitamos ser asistentes de nosotros mismos. Si en un futuro lo eres con este tipo de intervenciones, pero también, aunque no lo seas, tienes que intervenirte a ti mismo. Tienes que intervenir en tu propia psiquis para cambiar y dejar de ser manipulado por las entidades y por la programación que tenemos, desde la parte biológica, etcétera. Y les agradezco mucho y doy el cierre extendiendo el llamamiento que hizo Alejandra. Si tú quieres ser asistente o ser terapeuta, Ades Alcalá va a dar un curso en México en octubre. Abajo de este video vas a encontrar un número de WhatsApp. Puede ser de Jaime, puede ser mío. Y contáctanos y te damos esa información. También si sientes que no has hecho una sesión de liberación, más o menos ya has visto algunos videos y sabes de qué trata y quisieras hacerte una, con gusto también te podemos atender. Y esta sesión va a estar también en el canal de Jaime y en el canal de Prisionero sin saberlo. Un gusto saber de todos ustedes, un abrazo de luz y nos despedimos. Gracias. Chao, chao. Gracias, maravillosa noche Gracias, para todos. Francisco. Y gracias a todos los que asistieron. Una feliz noche para todos. Bye, Un bye. abrazo de luz. Oh.